Continuamos con el punto 6 del tema, que trata sobre generalidades de las enfermedades infecciosas, que son aquellas causadas por microorganismos patógenos. Pato significa enfermedad y geno, origen, ¿vale? Es decir, que causan enfermedades. Un patógeno es cualquier agente que causa una enfermedad. Entonces, estos microorganismos patógenos nos causan la enfermedad porque utilizan nuestras células como fuente de alimento o para reproducirse, como por ejemplo los virus. Y entonces, claro, al usarlas de esa manera les causan daño y las células mueren. La mayor parte de los patógenos son virus, bacterias, protozoos y hongos. ¿De acuerdo? Sobre todo las estrellas de los patógenos son virus y bacterias, pero bueno, protozoos y hongos también los hay patógenos y nos causan enfermedades bastante, serias. Dependiendo de la extensión de la enfermedad, pues puede ser una endemia, una epidemia o una pandemia. Esta os debería sonar bastante. Vale. Bueno, las otras también, pero en fin. Una endemia es una enfermedad infecciosa que siempre está en una zona, ¿vale? Aparece de forma continua, permanente, pero sin tener una incidencia excesivamente alta, ¿vale? Es decir, que no hay muchos contagiados entre la población, ¿vale? Por ejemplo, la malaria es endémica en ciertas zonas de África, es decir, siempre va a haber malaria, ¿vale? A veces tiene picos en los que la incidencia puede subir, pero bueno, luego baja, etcétera, etcétera. África, Asia y América. La epidemia es una enfermedad infecciosa que tiene una incidencia muy alta, ¿vale? Al revés que la endemia, es decir, afecta a mucha gente en un periodo más o menos corto de tiempo, muchos casos, y el área a la que afecta, la zona geográfica a la que afecta, pues no es excesivamente extensa, ¿vale? Pues por ejemplo, epidemias de cólera que pueden ocurrir pues en la India, ¿vale? Y una pandemia es cuando básicamente es igual que una epidemia, pero ya afecta a regiones muy extensas, que puede ser países enteros o varios países, ¿vale? Pues por ejemplo, la pandemia de COVID, que ha afectado a todo el planeta, ¿vale? Creo que no hay ningún país, igual alguna tribu de la Amazonia por ahí perdida que no ha tenido contacto con el virus. Y la epidemia de peste negra que ocurrió, pues ya sabéis, en la Edad Media, que afectó a toda Europa, murieron más de 25 millones de personas, ¿vale? Bueno, pues las enfermedades infecciosas, como están causadas por un microorganismo que se ha metido en tu cuerpo, puede pasar de tu cuerpo al de otra persona. Es decir, son transmisibles, o lo que es lo mismo, se pueden contagiar, ¿vale? Es decir, que el patógeno puede irse desde un individuo donde está ahí enfermo, ¿vale? Que lo posee, por eso está enfermo, y salta a uno sano, y entonces el sano pues que cae enfermo, ¿vale? El contagio puede ocurrir por contacto directo, es decir, hay un contacto físico entre el individuo que está enfermo y el sano, ¿vale? Contacto físico directo. Un contacto físico directo es, por ejemplo, una relación sexual, ¿vale? Todas las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas VIH, es contacto directo. Otro ejemplo de contacto directo es por contacto madre-hijo, ¿vale? Cuando la mujer da a luz, ese es un contacto directo, ¿vale? Es decir, el contacto que hay entre la madre embarazada y su hijo que está en el útero es contacto directo. Y lo que no es contacto directo, ¿vale? Es indirecto, es decir, el patógeno no pasa de uno a otro por contacto físico entre el sano y el enfermo, sino que hay algo que transporta al patógeno, ¿vale? Hay un vector que lo lleva desde el individuo enfermo al individuo sano, y ese vector o ese agente que transporta puede ser un animal, ¿vale? Un animal portador, pulgas, garrapatas, mosquitos, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, la malaria
se contagia a través de un mosquito, que es el mosquito anófeles, que pica a una persona enferma. eh, Cuando el mosquito pica al enfermo, chupa su sangre. En la sangre el mosquito coge el protozoo parásito causante de la malaria, que es el Plasmodium, ¿vale? Es un esporozoo, si recordáis un poquito los protozoos. Bueno, pues y cuando ese mosquito que ha cogido el parásito, el protozoo parásito responsable de la enfermedad, se posa en una persona sana y al picarla, pues le transmite el Plasmodium y entonces, pues esa persona que antes era sana va a sufrir malaria, ¿vale? La peste, por ejemplo, la peste era a través de pulgas de las ratas, ¿vale? Las pulgas de las ratas picaban a las ratas y luego, bueno, se contagiaban y cuando picaban a los marineros, la peste vino a través de los barcos, pues contagiaban la enfermedad, ¿vale? Aunque bueno, la peste también puede ser por contacto, o sea, si tocas a un enfermo de peste, puedes contagiarte también de manera directa, ¿vale? A través de, pues, bueno, por manipulación del propio enfermo, ¿vale? Incluso de los cadáveres, de los muertos de peste. Otro vector, alimentos o agua contaminados. Por ejemplo, salmonela se transmite por alimentos contaminados, ¿vale? No pasa por contacto directo de persona a persona, ¿de acuerdo? La bacteria crece en el alimento, por ejemplo, una tortilla o huevo en mal estado, y cuando te la comes, pues aparece la salmonelosis, ¿vale? La bacteria entra en tu cuerpo. Helicobacter también por alimentos en mal estado, ¿de acuerdo? Procesados con mala higiene, etcétera, etcétera. Esta causa una gastritis bastante chunga a nivel del estómago, Helicobacter. Es una bacteria también. Y el cólera, que está causado por otra bacteria, esa se transmite por agua contaminada, ¿vale? Por agua maltratada, aguas fecales, etcétera, etcétera. Gotitas de aire, otro agente portador, ¿vale? Las gotitas de aire que todos expulsamos simplemente por respirar también, pero bueno, sobre todo al hablar, al toser, al estornudar, ¿vale? En esas gotitas van los virus, sobre todo lo que son enfermedades respiratorias, gripe, resfriado, neumonía, COVID, etcétera, etcétera, tuberculosis. Pues así se contagian la mayor parte de enfermedades de las vías respiratorias. Y luego otro agente que transporta otro vector puede ser el suelo, los objetos sucios y los oxidados. Así, por ejemplo, se transmite el tétanos, ¿vale? Causado por una bacteria, Clostridium tetani, que cuando se mete en tu cuerpo produce una toxina superpotente, la toxina tetánica, que produce contracciones dolorosas involuntarias de los músculos y es mortal esta enfermedad, ¿vale? Tiene una mortalidad muy alta. Te mata por parálisis cardiorrespiratoria, ¿vale? Por parada cardiorrespiratoria. Bueno, la lucha contra las enfermedades infecciosas fueron la primera causa de muerte a lo largo de la historia. Aún hoy en día son la primera causa de muerte en países que no tienen acceso a una sanidad pues avanzada como la que hay en los países del primer mundo, entre comillas, ¿vale? De hecho, la medicina ha avanzado muchísimo en la lucha contra este tipo de enfermedades, ¿vale? Y por eso, para luchar contra ellas, bueno, se desarrollaron muchísimas técnicas médicas de esterilización que permiten eliminar todos o casi todos los microorganismos que pueda haber en un material, sea alimento, agua, utensilio, etcétera, etcétera, ¿vale? Los agentes que se emplean para eliminar microorganismos se llaman antimicrobianos, ¿vale? Anti es contra los microorganismos. Y pueden actuar matando, microbicida, cida es matar, ¿vale? Homicida que mata a un hombre, suicida que te matas a ti mismo, ¿vale? Fungicida que mata a los hongos, microbicida que mata a microbios. O
en lugar de matar, igual no matan, pero inhiben su crecimiento, es decir, evitan que se reproduzcan y que crezcan. Esos son microstáticos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, los microbicidas matan, los microstáticos no matan, pero paralizan su crecimiento, pero siguen vivos los microorganismos, ¿vale? Bueno, los principales agentes antimicrobianos, sea para matar o para limitar su crecimiento y su reproducción, tenemos agentes físicos, que son radiaciones, bueno, métodos que no tienen que ver con componentes químicos, con compuestos químicos. Bueno, pues entre los agentes físicos tenemos radiaciones que causan daño en el ADN de los microorganismos. Al destruir el ADN de esos microorganismos, destruyen al microorganismo, ¿vale? Pues, por ejemplo, los rayos X, las radiaciones ionizantes, ¿vale? Radiaciones alfa, beta, gamma, los rayos ultravioleta, todos esos son muy buenos para matar microorganismos. Filtración. Si quieres esterilizar un líquido, eliminar los microorganismos que pueda haber, por ejemplo, yo que sé, en el agua, pues puedes pasar el líquido por un filtro que tiene unos poros microscópicos y entonces quedan retenidos en ese filtro microscópico con unos poros súper pequeñitos, ahí quedan retenidos los microorganismos, ¿vale? El líquido atraviesa, pero ellos no. Temperatura. Los microorganismos tienen una temperatura máxima. Como las subas por encima de cierto límite, mueren, ¿vale? Es decir, la temperatura por exceso mata. Por defecto, la temperatura mínima esta no mata, ¿vale? Lo que hace es que disminuye mucho su actividad, es decir, ralentizas el metabolismo del microorganismo. Entonces, pues apenas siguen creciendo, apenas se reproducen, pero no los matas, ¿vale? Esto es importante. El calor puede matar, pero el frío no, ¿vale? El frío es microstático, no mata, paraliza, pero no se lo carga. Bueno, la esterilización por calor, es decir, esterilizar quiere decir matar todo microorganismo que esté ahí, ¿vale? Esterilizar, es decir, no queda ninguno vivo. Bueno, pues por calor se puede hacer con calor húmedo, que en un aparato que se llama autoclave, o por calor seco en otro aparato que se llama estufa. Ahora os los enseño. Calor húmedo quiere decir que básicamente utilizas agua muy caliente, ¿vale? Agua muy caliente que la hierves y también hay vapor, ¿vale? Y en el calor seco no hay agua, es decir, subes mucho la temperatura, pero no hay agua de por medio. Vamos a enseñar las dos cositas. Bueno, esto es el autoclave, esto que tenéis aquí es un autoclave, ¿vale? Este es un autoclave un poco más pequeño y este sería el típico autoclave que hay en los laboratorios, grande, ¿vale? Un autoclave bueno, es como una lavadora más o menos. Tiene el tamaño parecido. Bueno, pues esto que veis aquí es como una olla a presión. Se giran estas manecillas que tiene aquí, se gira, veis que es como es como una olla a presión para destaparlo, ¿vale? Cuando se destapa se queda así. Bueno, pues ahí se introduce dentro lo que quieres esterilizar, que se pueda esterilizar con calor. Claro, por ejemplo, los materiales de plástico de laboratorio no se pueden meter en el autoclave, ¿vale? El vidrio sí, lo que soporte calor, vidrio tipo Pirex, ese sí, pero luego hay otros que no, claro. Bueno, pues lo metes todo ahí dentro, cierras el autoclave, ¿vale? Lo cierras bien, lo dejas como está aquí, cerrado, y entonces lo pones en marcha, ¿de acuerdo? Lo normal es ponerlo a 121 grados durante, creo que son unos 20 minutos a media hora. Con eso se logra esterilizar, matar, por decirlo así, todas las formas de microorganismos, ¿vale? Incluidas las esporas de resistencia a las bacterias. ¿Qué pasa? Que cuando se pone en marcha, el autoclave acumula agua, es decir, se llena de agua. Es como una olla a presión. Empieza a calentar el agua, ¿vale? Y se forma vapor dentro del autoclave, ¿de acuerdo? Y eso sube la temperatura, ya os digo, más o menos suele trabajar a 120, 121 grados por ahí. Y transcurrido ese tiempo, una vez que pasa todo ese tiempo a esa temperatura, esto se tiene que abrir, se tiene que despresurizar, igual que las ollas a presión en casa, ¿vale? Tiene que dejar salir primero el vapor poco a poco antes de abrirlo, porque si no,
Esto está a muchísima presión, como se abra de golpe, te explota en la cara, ¿vale? Y te puede matar perfectamente, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería un autoclave, eso es otro autoclave. Los hay más grandes y más pequeños. Y las estufas, ahí tenéis una estufa, esto es calor seco, es decir, la abres, metes ahí el material que quieras esterilizar, cierras y pones el tiempo y la temperatura. Puede llegar hasta, yo creo que esta llega hasta los 250 grados o por ahí. Y calienta dentro, ¿vale? Pero no es calor húmedo, es decir, no hay agua, ni vapor, ni nada que se le parezca. Bueno, otro proceso muy útil es la pasteurización. Pasteurización, esto lo inventó el señor Pasteur, ¿vale? El del matraz de cuello de cisne, que os había hablado un poco al principio del curso, el que tiró por tierra la teoría de la generación espontánea e hizo muchas cosas más, pero bueno. Bueno, pues claro, la leche es un alimento bastante delicado. Si lo sometes a calores muy excesivos o a tratamientos bastante agresivos para esterilizarla, para quitarle las bacterias que pueda tener, que son peligrosas, te puedes cargar la leche, ¿vale? Es un alimento delicado. Entonces, Pasteur ideó un método que consiste en someter al alimento a alta temperatura durante unos segundos y enfriarlo rápidamente después, ¿vale? Entonces, ese contraste térmico mata un montón de microorganismos en la leche y si lo haces varias veces, pues más efectivo es. Agentes químicos. Bueno, los agentes químicos son productos químicos, es decir, sustancias que matan a los microorganismos. Y tenemos varios tipos. Esterilizantes son sustancias muy tóxicas, ¿vale? Son como venenos, destruyen absolutamente todos los microorganismos. Y se utilizan para aquellos objetos que no pueden soportar altas temperaturas, como os mencionaba antes. Por ejemplo, una probeta de plástico que la quieres esterilizar, no puedes meterla en un autoclave ni en una estufa, ¿vale? Porque la derrites. Entonces la tienes que pues bañarla en una disolución, por ejemplo, de formaldehído, que es un esterilizante bastante usado en laboratorio, ¿vale? Desinfectante son aquellos productos que eliminan microorganismos, pero no todos, ¿vale? Los esterilizantes sí, todos, estos no, ¿vale? Por ejemplo, las esporas esas de resistencia que hacían algunas bacterias aguantan los desinfectantes, ¿vale? Ejemplos de desinfectantes, la lejía, el cloro para las piscinas, por ejemplo, y fungicidas, que son sustancias que matan a los hongos usadas en agricultura. Los antisépticos son desinfectantes, ¿vale? Pero aquellos que sirven para uso tópico, es decir, para desinfectar tu piel, ¿de acuerdo? La lejía es un desinfectante, no es un antiséptico, no te la puedes echar en la piel, ¿vale? Para desinfectar. Entonces, estos no son tan agresivos, ¿vale? Aunque sí que desinfectan. Pues el jabón, el agua oxigenada, los detergentes, el alcohol, la clorexidina, que se usa mucho en los enjuagues bucales, por ejemplo, bueno, y como desinfectante general también. Y por último tenemos agentes quimioterapéuticos, que son sustancias que actúan dentro del organismo, ¿vale? Y suelen ser selectivos, matan solo a un tipo concreto de patógeno, no a todos, generalmente. Pero bueno, los más conocidos, los antibióticos, que están producidos por ciertos hongos, como por ejemplo el hongo, el penicillium, ¿vale? Que visteis en el tema pasado. Y estos antibióticos solo pueden matar bacterias, ¿vale? Solo. Es decir, si es otro patógeno, si el patógeno es un virus, si el patógeno es un protozoo, si el patógeno es un hongo, no le hacen absolutamente nada. A las bacterias sí que las mata, ¿vale? Y las puede matar de distintas maneras, perforando su pared, inhibiendo la síntesis de ADN de la bacteria, es decir, paraliza la replicación de ADN bacteriano, la formación de ARN de las bacterias, paraliza la fabricación de proteínas de la bacteria, etcétera, etcétera. Bueno, muy importante esto, el uso responsable de los antibióticos. Cuando se usan mal, ¿vale? El abuso de antibióticos, la consecuencia es que aparezcan las bacterias resistentes, porque lo que estamos haciendo al utilizar un antibiótico es una especie de selección, ¿vale? Es una selección natural, artificial causada por nosotros. Tú echas un antibiótico y ese va a matar solo a las bacterias pues que no tengan el gen de resistencia, ¿vale? Pero hay algunas que sí que lo tienen. Entonces te vas a cargar
a las débiles, pero las otras no, las otras van a estar estupendamente, ¿vale? Entonces estás seleccionando las bacterias resistentes, ¿de acuerdo? Y eso complica, claro, si más antibióticos haces, pues las bacterias van a evolucionar, la selección natural va a actuar seleccionando que tengan más éxito reproductivo aquellas bacterias resistentes, de manera que van a ser las mayoritarias. Y ahí ya tenemos un problema, ¿vale? Porque cuando hay muchas bacterias resistentes, los tratamientos son muy difíciles, ¿vale? Se complican mucho para atajar enfermedades producidas por esas bacterias. Entonces, para evitar esto, hay que usar los antibióticos de manera adecuada. Primero, nunca hay que automedicarse. Nunca. El único que puede prescribir la toma de un antibiótico es un médico, ¿vale? Nadie más que el médico, ni tú porque lo hayas tomado otra vez pasada y digas voy a tomar el mismo porque es lo mismo, no, ni tus padres, ni tu vecino, nadie, ¿vale? Ni siquiera el farmacéutico, ¿vale? No exigir al médico antibióticos si él considera que no son necesarios, ¿vale? Ni al farmacéutico, por supuesto, aunque el farmacéutico no debería vendértelo si no hay una receta médica que lo refleje, ¿vale? Seguir el tratamiento antibiótico al pie de la letra en cuanto a duración, dosis y a cada cuántas horas tienes que tomar el antibiótico. Y también no hace absolutamente nada contra catarros y gripes. Tomar un antibiótico cuando estás acatarrado con gripe es igual de efectivo que abanicarte. O sea, no te va a hacer nada, ¿vale? Bueno, siguiente y último punto, y acabamos ya con el tema, investigación microbiológica, cultivo y aislamiento de los microorganismos. Bueno, pues para estudiar los microorganismos hay una rama que es la microbiología, ¿vale? Que se dedica precisamente al estudio de los microorganismos. Hay que usar técnicas de laboratorio que permiten que crezcan y luego, a partir de ellos, de ese crecimiento, forman colonias que se ven a simple vista y a partir de ellas se identifican, ¿vale? El crecimiento de los microorganismos se hace haciendo cultivos que crecen en medios enriquecidos con nutrientes, ¿vale? Medios de cultivo que tienen comida para ellos. Bueno, los medios de cultivo pueden ser líquidos, entonces cultivas el microorganismo en un tubo de ensayo, o puede ser sólido, ¿vale? Entonces haces el cultivo en una placa de Petri, que me imagino que, bueno, si no sabéis lo que es una placa de Petri, os la enseño ahora mismo. Vamos a ver. Placa de Petri. Es una cajita. Ahí está. ¿Vale? Es una caja. Pueden ser de... A ver si se ve mejor aquí. Pueden ser de cristal o de plástico. Normalmente son de cristal. ¿Vale? Bueno, espérate, que aquí te enseñan hasta el precio. Puedes comprarlas en Amazon. Mira qué bien. Vale, vamos a verlas en la imagen. Bueno, ahí las veis, ¿vale? Es como, pues eso, como una cajita cilíndrica. Tiene su base y su tapadera, ¿vale? Y se cierra, o sea, se tapa. Eso es una placa de Petri. A ver, bueno, pueden ser más altas, pueden ser más bajas. Ahí las tenéis amontonaditas y cerradas, ¿vale? Las placas de Petri, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando cultivas los microorganismos en placas de Petri, entonces el medio de cultivo con medio de cultivo, para que lo veáis. El medio de cultivo se tiene que gelificar, ¿vale? Se vuelve gelatina. ¿Veis ahí los medios de cultivo de colorines? Entonces, para que se vuelva sólido, es como gelatina, ¿vale? Al medio de cultivo, que antes era líquido, le tenemos que echar un gelificante, que va a hacer la función de la gelatina, ¿vale? El gelificante más usado es el agar-agar, que es gelatina que procede de las algas, ¿vale? De un tipo de algas. Mirad aquí, ¿veis cómo lo está echando? ¿De acuerdo? Cuando el medio de cultivo con el agar-agar está a más de 40 grados, está líquido, es como un líquido así espesito. Entonces, ahí en el laboratorio se echa en cada plaquita, pues para que llenes, bueno, un poco menos de la placa de Petri y lo dejas enfriar. Y cuando enfría el medio de cultivo, entonces ya se vuelve sólido, ya gelifica, ¿vale? Ahí tenéis las placas de Petri. Y fijaros cómo crecen
Mirad qué bien se lo pasan estos son bacterias, las bacterias creciendo ahí en la placa de Petri, en un medio de cultivo. Este es transparente. Bueno, algunos son de colores. Fijaros, cada manchita de estas es una colonia bacteriana, es decir, está formada por millones de bacterias que son todas hijas y hermanas, o sea, son idénticas, proceden de la misma célula madre, ¿vale? Que se ha multiplicado muchas veces, ha hecho la bipartición muchas veces, y entonces hay tantísimas que se ven a simple vista las colonias, ¿vale? Esta es otra colonia de otras bacterias, fijaros, tienen colorines bastante... Cada una es una colonia de una bacteria distinta, ¿vale? De una especie distinta de bacterias. Bueno, pues a ver, vamos a seguir donde estábamos. Bueno, pues los medios de cultivo y según la finalidad de los medios de cultivo, pues tenemos medios de crecimiento, ya veis para lo que sirve, para que crezcan las colonias, medios selectivos que solo dejan crecer un tipo de microorganismo. Por ejemplo, yo quiero que me crezca la bacteria de la salmonela, pero no quiero que me crezca la bacteria del cólera. Pues utilizo un medio selectivo, ¿vale? Y medio diferencial que permiten distinguir un microorganismo de otro. Es decir, es aquel medio en el que pueden crecer dos tipos de bacteria distinta y te va a identificar cuál es cuál, ¿vale? Te permite distinguirlas, ¿vale? Bueno, normalmente en un cultivo aparecen muchos tipos de microorganismos. Ya habéis visto la foto que os enseñé antes, bueno, esa imagen. Para aislar al microorganismo que te interesa y conseguir un cultivo puro de él, que solo esté él, se usan dos métodos, el aislamiento por estrías y el aislamiento por dilución, ¿vale? El aislamiento por estrías consiste en, bueno, esterilizamos, esto es un asa de siembra, eso que se ve ahí, es como un mango que está terminado con un alambrito en forma circular, se pone al rojo para esterilizarlo y se coge la muestra de las bacterias que están en ese tubo de ensayo y las sembramos, vamos trazando líneas en zigzag en la placa de Petri, ¿vale? Y fijaros, primero trazamos las líneas así, luego arrastramos y trazamos las líneas así, arrastramos y trazamos, es decir, tocamos y vamos haciendo zigzag y el último por cuadrantes, ¿vale? Entonces, al principio me aparecen muchas colonias aquí, pero a medida que voy, primero he sembrado esto así, luego arrastro un poco y hago la siembra por aquí, luego arrastro un poco y hago la siembra por aquí, y luego arrastro un poco y hago la siembra por aquí, y al final, si os fijáis, ahí ya empiezo a tener colonias individuales, ¿vale? Aquí no, aquí están a mogollón. Pero aquí ya puedo tener alguna colonia individual y a partir de ella coger la bacteria, ¿vale? Eso sería una manera de aislar. Y luego, por dilución, aislamiento por dilución es hacer disoluciones seriadas de la muestra, ¿vale? Yo tengo la muestra y pues 1 gramo de suelo en 10 mililitros de agua. Bueno, pues tengo esta disolución. Entonces, ahora cojo 0,1 mililitro y lo completo hasta 10 mililitros. Es decir, voy haciendo cada vez diluciones más diluidas de esa muestra y las voy sembrando en la placa de Petri. Está claro, si la siembro me salen ahí mogollón de bacterias, yo no distingo ahí nada, ¿vale? Cada vez menos, pero fijaros en la última ya me aparecen colonias más separaditas, ¿vale? Porque están más diluidas. Bueno, pues con esto, a ver, con esto último, pues hemos terminado el tema y hasta aquí, el tema 6 de microorganismos.